Por gracias, hermano. Entonces, tintico. Ave María, hombre, Santiago, Dios lo bendiga. Pollo, gracias, hermano. Bueno, Héctor, aquí el tema es muy fácil. Cuídese, cuídese, cuídese. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que encerrar. Ahorita porque me va a tomar el tinto. Sí. Pero si no, me toca estar con el tapabocas puesto. Y yo también, vea. Yo no lo largo. Bien hecho. Ah. Hágale pues. ¿Tiene fregado? ¿Qué? ¿Él le tiene fregado? Por eso, si uno sé que quién lo cuida a uno. No lo cuida nadie. Si uno no se cuida, no lo cuida nadie. Exactamente. Ni la muchacha ni... Nadie. Pues, pucha, la vida hay uno. Juanca, bien hermano. Pero Si a ustedes de pronto les ha pasado como me pasa a mí, qué mamano, ¿qué has hecho? O te preocupes, no seas bobo. Si a ustedes de pronto les ha pasado como me pasa a mí, que nos vamos a reunir con Chapato, con Cacayo, con Morro, con El Gordo, con cualquiera, para ir un momentico donde Pollo, donde Purino, donde Babitas, a tomarse un café o un aguardientico, seguramente les va a interesar lo que vamos a hablar hoy en el programa de Horizontes. A José le dicen tapetusa, a Alberto le dicen el pitolo, a Jorge la bruja, al gordo carepa. ¿Cuál es el nombre tuyo completo? Luis Guillermo Escobar Villa. ¿Y cómo te dices? Cuervo. ¿Por qué? Porque ¿por qué me pusieron cuervo? Eso sí está, no me acuerdo, hermano, hace tanto tiempo. Yo era el arquero de la selección de acá del Retiro. ¿Por qué me parezco al Rey Pelé? Al de Brasil. Juan Fernando Cadavid Mejía, me apodan Cuco. La razón es, al tío mío Oscar Mejía le dicen Cuco desde pelado y a mí me pusieron así, pero no sé cuál es la razón de que a Oscar le digan Cuco. Ahí sí tienen que ir a preguntarle a él. Mi nombre es Oscar Felipe Bedoya Cardona. De los muchos apodos que hay, dos muy sonados. Son Chillón, desde la escuela porque lloraba despidiendo un avión de carga, y Parlante por el tono de voz desde el año 1998. Esos son como los dos más conocidos, y el Oscar Bedoya aquí ya acá y no me conocen. Parlante o Chillón, ahí mismo dan con él. ¿A vos cómo te dicen y por qué? Bueno, el apodo mío es Leche. Yo me llamo John Jairo, pero sí, pues toda la vida me han llamado Leche desde pequeñito. Y pues yo creo que eso fue de pronto por alguna discusión así, peladitos, jugando, no sé si fútbol o trompo, pues no sé lo que uno jugaba anteriormente pequeñito. Entonces de pronto algún compañero de rabia me dijo John Jairetas. Y entonces alguno dijo John Jairetas Tetas, y ya de ahí empezó, ya de ahí salió como el apodo de Leche. Creo yo, pues que recuerdo que fue como así. Una vuelta muy larga. Sí. Uy, ya hace una tacadita, eso ya hace muchos años. A mí me dicen jarabe porque de vez en cuando me gusta tomarme un aguardientico. Y en ese momento tenía yo unas moneditas, entonces me dijo, ay, mijo, esas... Yo, no, papá, aquí estoy papeado, mío. Tío, aquí estoy papeado, y así me quedé, pero por ahí 35, 40 años. A José le dicen tapetusa, a Alberto le dicen el pitolo, a Jorge la bruja, al gordo carepapa, a Raúl la vaca y a Juancho cabeza huevo, a Miguel lo llaman, le dicen lengua suelta, a Jesús el sapo y a Jairo currambero, a Pablo la osa, a Tulio mosca muerta, a Pedro la mula y a Gustavo el roterero. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Pastor le dicen José Contento. Guillermo Buitrago. ¿Cómo te dicen y por qué? Chichi. Desde muy pequeño el hermano mayor mío, pues ya me dice que Chi, el último Chichi, y así me dejaron. Topo, no sé, el apodo, sinceramente no sé. ¿Por qué te dicen arruinado? No sé, pero arruinado. A uno bien arruinado, le dicen arruinado. Marañón. Eso fue por los tiempos que llegué yo acá al Retiro y tenía unos rayitos en el pelo, y David Estilo dijo que parecía un gallo marañón, y de eso pan.
quedé bautizado. Mi nombre completo es Juan Sebastián Gaviria. Ahí me dicen carro loco, porque desde yo cuando era pequeñito decía mucho carro, ¿cierto? Entonces me quedé carro. Y después que yo llegué acá al municipio del Retiro, empecé a jugar fútbol y entonces corría mucho, era muy loco con el balón y por eso me pusieron carro loco. Y lo interesante es que muchos asumen el apodo como parte de su identidad, lo asumen como parte de lo que son, todos lo interiorizan y ya llegan un momento en que les deja de molestar el apodo y no les molesta pues que ya los llamen así, sino que lo sienten como parte de lo que son. Y a Carlos Perra Brava, a Simón Pelusa y a Darío el Boquiabierto. Vamos para Caucasia. Y después para los choferes. Marleco. A Javier lo llaman la gallina. Así como los apodos hacen parte de nuestra identidad, hacen parte de la cultura, de la idiosincrasia y obviamente también de nuestra identificación hacia el otro, para algunas personas ha sido difícil sostenerlos. Para algunas personas puede causar un trauma, para algunas personas puede tener un impacto psicológico negativo, pero para otras personas puede tener un impacto psicológico positivo. Resulta que el apodo no siempre se apoya necesariamente en la carencia, en el defecto o en la carencia o en la falsedad, sino también muchas veces en la fortaleza, en ciertos aspectos positivos de la identidad de cada persona. Entonces hemos logrado hablar con semiólogos, con psicólogos, con otras personas para que nos cuenten su percepción o su concepción de lo que significa el apodo. Muchas veces desde la infancia y muchas veces también desde lo semiológico. Bueno, Santiago, yo considero que los apodos socialmente es algo que se va aceptando, ¿sí? Que se va poniendo como en la normalidad. Pero hay que tener en cuenta que los apodos generalmente se ponen en la niñez. Y ahí es donde la sociedad que empieza a poner los apodos tienen que tener en cuenta las capacidades cognitivas que tiene el niño o la persona para asimilar los apodos que se ponen, ¿sí? Porque pueden ser tomados por el camino de la burla, del bullying, o tomados pues como algo de confianza. Entonces, en el momento de la infancia hay que tenerse en cuenta qué capacidad tiene la persona para asimilar ese apodo y mirar cómo eso afecta o no su desarrollo. ¿Cómo era cuando estabas chiquito y te decían chillón? ¿Vos qué? No, nada, mismo reaccionaba, la reaccionada era chévere, me gustó ese apodo chillón y entonces volteaba el muchacho. A la que le dio fue muy duro, fue a mi mamá sí, porque ella mismo contestaba, yo a usted no lo bauticé chillón, yo a usted lo bauticé Oscar Felipe. Entonces, pero bueno, no, uno se acostumbra y es chévere, me ha gustado ambos apodos. Y efectivamente pasa mucho que los hijos heredan, aquí eso pasa mucho aquí en la cultura paisa, y en el Retiro pasa mucho porque en el Retiro casi que es indispensable, uno ve que casi todo el mundo tiene apodo, muchos de las familias, y desde el siglo XIX era una constante en las familias los apodos y se heredaban de generación en generación. Entonces está por ejemplo el apodo de Carajo, había uno que le decían Carajo y los hijos, que eran una de estas ramas de estas troncales de los Mejía, eran los carajitos. Entonces heredaron el apodo del padre. Y así pasa mucho, aquí en el Retiro pasa mucho. El nombre mío completo es Rubén Darío Vargas Castañeda y el apodo es Pirrija. Eso viene desde hace mucho tiempo porque mi papá le decían así también. A mí me dicen Chori. ¿Por qué? Porque a mi papá le dicen chorizo, entonces a mí todos me dicen Chori ya en el Retiro. ¿Desde chiquito? Desde chiquitico, Choricito me dicen. Entonces debido a eso viene el nombre también del negocio, Choriblas. ¿Qué es un apodo? Un apodo es un sobrenombre, es decir, un agregado al nombre. De ahí parte un poco como su sentido y su definición. No es un factor que funcione en la vida formal, sino que funciona en la informalidad y en el trato, digamos, informal con los otros. Funciona en pequeños grupos, en la familia, en el grupo de alumnos o de compañeros del colegio, en la barra o en el grupo de jóvenes con el que yo me muevo, en el grupo de mi vida laboral, o en grupos mucho más reducidos y más clandestinos, por ejemplo, como en el caso del mundo del delito, del mundo de
de la marginalidad o de la subversión. En la vida familiar, el apodo es un nombre cariñoso que en mi familia me pusieron. ¿Cuál es el origen? Pueden ser muchos. No soy capaz de pronunciar el nombre completo y hago una abreviatura muy a la manera de mi forma de expresión muy limitada, y eso va a ser de ahora en adelante el apodo. No, pues toda la vida, todo el mundo me conoce como Lechuga, no solo acá del Retiro, en los municipios, en Medellín. Mi abuelo fue el que me puso en su época, pero como fue desde tan pequeño, la verdad, nunca supe cuál fue el motivo, la razón. Me dicen o me decían Divi, ya casi nadie me dice así. Y el apodo me lo colocó mi hermano cuando estábamos pequeños y peleábamos. Yo le decía Limonada. Hoy día, o a él lo llamaron mucho tiempo Limus y a mí me dejaron Divi también por mucho tiempo. Ya ahora grandes, no sé si por respeto o por qué, pero ya nos dicen por el nombre. Porque a mi papá le dicen Sodo, porque él se iba para la ceja y decía que iba Sodo, Sodo para la ceja. Entonces por eso es. Y nosotros quedamos las sodas. ¿Y ustedes van sodas para la ceja? Y nosotros vamos sodas para la ceja también. Nelson Rojas, ¿a vos por qué te dicen Maravilla? Maravilla fue porque el maestro Horacio una vez me mandó por unas partituras y llegué con una libra de arroz al salón de música. Y pues creo que esa es el inicio del apodo. Pero resulta también, Barbarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mi amor, gracias a Dios. Mucho afortunadamente. Martica, ¿qué hay? ¿Cómo están? Pero resulta, como les decía, que también los apodos tienen un componente cultural muy fuerte. Resulta que el apodo también identifica regiones, identifica culturas, identifica regiones y zonas, perdón, así repetitivo, identifica zonas, y eso puede hacer que las personas se sientan identificadas con ciertos grupos culturales, lo que hace más interesante todavía, porque no solamente los apodos son regionales, sino vienen trascendiendo desde la antigüedad con épocas históricas, como Napoleón, como tantos césares, como tantos papas incluso y reyes que tenían apodos o apelativos a su nombre. En el siglo V a.C., en la Atenas del siglo de oro, surge un personaje muy particular que se llama Aristófanes. Aristófanes es considerado el padre de la comedia. Y Aristófanes en sus comedias se empieza a burlar de todos los políticos, de todos los personajes de la Atenas, y les empieza a poner apodos. Y el apodo entonces surge como una parodia del apelativo. Mientras el apelativo tendía a enaltecer, el apodo surge como una forma más bien de burlarse un poco de los defectos o las características de ciertos personajes. En esa época, por ejemplo en la Edad Media, cuando está por ejemplo Ricardo el Hermoso, Juana la Loca, surgen apodos que lo que buscan es lo mismo, parodiar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, Felipe, rey de Flandes, el que el esposo de Juana la Loca precisamente, sí. Le decían Felipe el Hermoso, pero no era nada hermoso, era más feo que una tapia. Y le decían Felipe el Hermoso, pero era todo lo contrario, era para burlarse de él, como una ironía, como para burlarse de lo contrario. Pero por ejemplo Ricardo Corazón de León sí era más un apelativo, porque era Corazón de León por lo valiente que era. El Rey Sol. Sí. También era más como algo enaltecedor, ¿no? Más más de enaltecer al político, al líder. Incluso acá en la historia de Colombia los apodos han estado muy presentes. A Bolívar, por ejemplo, le decían longanizo, por flaco. Sí, le decían el longanizo, así era el apodo que le decían, como una longaniza larga, era la forma en que le decían a Bolívar. Soy Villegas Peláez. ¿Cómo te dicen? Guacha. ¿Por qué? La gente del pueblo que es así, me pusieron guacha hace muchos años. Desde que nací me pusieron a chapa. Héctor Castañeda, Llaverita el Palenciano. 3 nombres. ¿Por qué Llaverita? Llaverita por hablar de llaves pequeñas o tratar de minorizar la gente de vez en cuando. Pero estando más joven. Mi nombre es Jorge Alonso Vázquez.
Pues toda la vida me han llamado Clavo, eso es un sobrenombre que me pusieron desde el colegio, profesor Carlos Zuluaga. Esa es una chapa que se la tengo que agradecer a Jairo Bedoya. No sé si sabe quién es Jairo Bedoya, el más conocido popularmente como Mateo. Cuando yo venía al primer día de clases de primero de primaria, nosotros vivíamos en este sector de Villa Elena y salíamos caminando hasta la vía principal y luego caminando hasta la escuela, pero ese día nos recogió un carrito que venía a traer insumos para Everfeed, cuando eso de Everfeed funcionaba en la parte de allá, en los locales que son de la parroquia, por donde está funcionando la funeraria. Ese carrito nos recogió en Villa Elena y nos trajo aquí hasta el parque. Bajándome del carro, se me vino una contrapuerta de esas de atrás del carro, me pegó en la cabeza y me hizo una herida bastante considerable. A raíz de ese accidente, entonces mi papá optó, con la máquina de motilar que tenía, por calviarme del todo, por tuzarme. Entonces yo quedé cabecirrapado. En esa época no era normal, de que a uno lo raparan del todo, y por esa rapada fue que Jairo Bedoya me colocó ese remoquete. Muchas personas consideran que el apodo dice más de lo que son que su propio nombre. Dicen más de lo que son como personas, como sujetos, se sienten más conectados con el apodo. Muchas veces son palabras incluso más musicales que con el nombre. ¿Cierto? Cuando son nombres muy largos o muy difíciles de pronunciar, suelen surgir en el habla cotidiana se busca siempre la comodidad para yo poder hablar con el otro, comunicarme con el otro y poder llamarlo de una manera más abreviada, que no sea tan enredada, muchas veces funciona mejor. Entonces casi todos estos que tienen nombres muy raros terminan teniendo apodos precisamente por eso. ¿Cómo te dicen? Chulo. Porque los nombres de Jesús María les dicen Chucho o Chulo. Inclusive el bisabuelo mío se llamaba Jesús María también y le decían Chulo. Jesús María López se llamaba el bisabuelo mío y le decían Chulo también. Y hay otro Jesús María que existió al frente del hospital, Jesús María Ramírez, también le decían alias Chulo, que son los Chulos Ramírez. Esos son hijos de Jesús María Ramírez, hijos, y a todos los llaman chulos. Óscar Chulo, Gilberto Chulo, Leonardo Chulo, Gerardo Chulo. Esa es la cuestión de eso del apodo de Chulo. A todos los Jesús Marías o les dicen Chucho o les dicen Chulo. Albeiro Jesús Agudelo Cortés. ¿A vos hace cuánto te dicen Purino? Hace aproximadamente por ahí 30 años. ¿Y por qué? Porque yo trabajaba en un negocio, en un restaurante, y todos los que trabajan allá, habían 2 turnos, y todo el mundo tenía su apodo. Entonces entraron un mesero nuevo y muy recochudo, entonces el hombre dijo que cómo me decían a mí, que nadie sabía, que no tenía sobrenombre, tenía el cabello largo y yo no me peinaba, sino que y me puso Purino, parecía un pollo mojado. Entonces este parece un Purino, un pollo mojado, y así me dejó. Yo me llamo Salvador García. Sí. Bueno, el sobrenombre mío viene de mucho tiempo, desde 14 años. Porque me colgué en un palo y hice al estilo mico. ¿Se entiende? Me rasqué la cabeza y era rascándome el... Así como suenan las campanas en el municipio del Retiro, anunciando la hora, la llegada o incluso el final de algún momento, también llegamos al final de Horizontes por la tarde de hoy. Los invito a que nos sigan acompañando los sábados a las 3 de la tarde, que se sienten en sus hogares y que vean Horizontes, un momento de historias, de anécdotas, de personajes, de fantasía en el municipio del Retiro. Recuerden que se repite los lunes a las 12:30 del día y los miércoles a las 6 de la tarde. Pero eso sí, les invito a que nos acompañen, a que nos participen sus historias, a que nosotros también hagamos parte de sus horizontes. Que tengan un feliz resto de fin de semana.